Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a un nuevo directo, no iba a decir directo, nuevo video de El Marval de, primer video del año, así de enero del año 2024. Análisis técnico de todos nuestros activos, de nuestro mercado local. Gracias por estar ahí nuevamente, un nuevo año para compartir juntos, así que bueno, vamos empezando el año con todo. Acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar con su propio sistema y desde este espacio al menos estamos intentando, hace ya más de casi 3 años y medio, darle a ustedes alguna herramienta extra, ¿sí? Para que ustedes puedan tener en su propio análisis. Yo soy inversor individual y dueño de mercado de capitales, agente productor independiente matriculado en la Comisión Nacional de Valores, matrícula 1315 de la CNB. Y dicho esto, habiendo hecho el disclaimer, vamos a arrancar el año diciendo un poco cuáles son las vías para poder colaborar con el canal, ya que ustedes, me estaban escribiendo por privado, varios me estaban comentando a ver de qué manera se puede ayudar al canal. 3 vías, si las vamos a estar repitiendo constantemente a lo largo del año en todos y cada uno de los videos para que, cualquier persona que esté conectada y del otro lado nos pueda estar ayudando. Saben que, YouTube no monetiza este tipo de contenidos, al menos, desde nuestro espacio. Y sí, la forma de colaborar igualmente es dejar like al video, sí, que obviamente no es necesario aportar dinero, más allá de que dejamos un espacio para donativos en Mercado Pago para quien quiera donar y utilizar esta opción, pero la más importante para saber que quien les habla, si el contenido es de valor, de que les suma, si a su propio análisis, dejar like, si pausar el video, dejar like, siempre no olvidarse para ir, al menos desde mi lado, trabajando y compartiendo con ustedes todas las filminas, todo el contenido, todos los gráficos que vamos dejando semana a semana, ¿sí? Y también, lógicamente, sumarse a nuestra comunidad de Telegram que siempre vamos compartiendo. Es totalmente gratuito, cualquiera de estas dos opciones es totalmente gratuito para poder ser parte de la comunidad y, sumar una comunidad más a la que, seguramente ya están siguiendo varias comunidades de Internet. Cada uno va siguiendo a quien le sume. Siempre, repito, hay que escuchar a todos, pero tomar las propias decisiones de uno en base a su perfil y a el propio sistema de operar. Estas son también las vías de contacto para el grupo de Telegram, como siempre también los dejamos, se pueden descargar la aplicación, totalmente gratuito, los buscan luego con este enlace y ya vamos empezando con todo porque hay muchísimo para compartir de cómo empezamos el año, nuevo gobierno, cambio de cara a nivel político y cambio de cara a nivel índices. Parecería que no porque tenemos un Merval que terminó un año espectacular. Vamos a ver a qué nos referimos con esto, porque también tuvimos, sí, subidas muy, pero muy fuertes en diciembre. Sí, terminamos un año a nivel mundial en bolsas, que vamos a estar viendo un poquito, una comparativa de, una filmina que traigo que es muy interesante para no perder en vista al menos de dónde venimos, ¿sí? Porque venimos de un año extraordinario, ¿sí? En cuanto a rendimiento, así que también tenemos que empezar a tener un poquito más de cuidado, sobre todo también desde la parte del análisis gráfico, pero el principal índice argentino sigue teniendo este rally alcista esta última semana, cierre cercano, ¿sí? Al día de ayer en los $991, ¿sí? El Merval medio en dólares, que lo vamos a estar viendo en un ratito, cerquita o, ahí a un pasito de lo que es el máximo de las pasos del año 2019. Dejamos atrás el pico de $987 de diciembre, ¿sí? Del año pasado y encaminándonos ahora sí a los 1000 puntos. Vamos a ver si llegamos la próxima semana a cierre de día de hoy, porque lo estamos haciendo este video casi a cierre de día viernes. Y la pregunta es, si vamos a poder efectivamente terminar este rally o si esto va a seguir hacia máximos históricos que todavía, como vamos a ver a continuación, tenemos bastante espacio. 1.166 puntos en dólares, nuestro Merval medio en dólares, que hay que ver si esta fuerza que tiene el mercado es capaz de mantenerse en forma constante, llegando hacia esos niveles que lógicamente lo vamos a estar compartiendo seguramente semana a semana con ustedes como siempre. Y esto es un poco la filmina que yo quería compartirles. Fíjense el rendimiento del SPY, ¿sí? Del ETF de Estados Unidos, rindiendo, ¿sí? Al menos casi un 17, un poquito más, un poquito menos. Esto fue lo que rindió al menos los retornos totales del ETF del SPY, del S&P 500, el año 2023. Fíjense Argentina, 34,7%. Esto no se da todos los años, ¿sí? A no pensar esto que es una costumbre, ¿sí? Porque tenemos un mercado, el mercado local muy, pero muy cíclico, pero tuvimos un año extraordinario, sobre todo en la parte de energética que estuvimos viéndolo el año pasado, compartiéndolo también semana a semana, no del año pasado, sino desde aproximadamente mediados del año 2020,
3 años y medio en donde, sí, al determinado sector, el cual, gran componente argentino, lo tenemos en ese sector, bueno, lo empezaba a hacer bien y esto va un poco traslucido a lo que, bueno, después se vio en cuanto a rendimientos en dólares, sí, Grecia, Nigeria, Vietnam, Irlanda, fíjense, hubo también países que lo hicieron bastante bien, mucho mejor que Estados Unidos, sí, incluso el año pasado, pero a no pensar que esto es una constante, sí, hay que ir siguiendo al mercado en base a lo que también va pasando a nivel técnico, aunque señal de alerta con esto puede ser por el nivel de codicia, por el nivel extremo, en caso de, bueno, determinados niveles de precio que tenemos en algunos activos que los vamos a estar viendo a continuación, pero un rendimiento extraordinario, excepcional en cuanto a lo que es el S&P Merval medido en dólares. ¿Y qué es lo que estuvo pasando esta semana? Primera semana, o primeras semanas, sí, primera no, primeras semanas de enero, porque nosotros nos tomamos el descanso de enero de siempre, pero el Merval, acuérdense, y todas las bolsas del mundo siguen en enero, aunque, bueno, fijémonos que tuvimos muy buena performance, al menos en cuanto a lo que tiene que ver de un mes hacia atrás de bancos. Atención, este es, repito, porque esto no es algo nuevo, venimos hablando de los bancos hace, bueno, justo antes o algunos meses antes de que termine el año pasado, era o es el sector más golpeado, el sector que a hoy ya empieza a ponerse a nivel técnico con un timing interesantísimo, sobre todo su líder Galicia, que la vamos a estar viendo en un ratito. Sector de industria también bastante positivo. Lo más flojo, y digo lo más flojo dentro de lo positivo, sector de servicios públicos y energía, las energéticas, también haciéndolo bastante bien dentro de todo. Bienes raíces, servicios de comunicación con Telecom, también bastante positivo en pesos. En dólares, un mix, sí, los ADRs, la verdad que comportándose bastante bien, sobre todo y particularmente el sector bancario, sí, repito, hacemos nuevamente la salvedad de lo que está pasando con el sector bancario. Globan, sí, Cresut, con algún rendimiento un poquito más flojo, pero en general también las energéticas de neutros a positivas, ¿sí? Telecom con, bueno, un avance en dólares en su ADR interesantísimo, que también los vamos a estar viendo. Vista Energy también haciéndolo muy bien. YPF un poquito más rezagado, aunque venimos con un año espectacular también de la gran mayoría de ADR. Fíjense, un año, el rendimiento es espectacular. Vamos a ver cómo se replica también este año puntualmente. Y dicho esto, arrancamos con nuestro recorrido de siempre, ¿sí? Gracias por estar ahí del otro lado. Acuérdense, las vías para poder ayudar al canal lo dejamos también en la descripción de este video. Y el like, si no olvidarse, a dejar un comentario, a compartir conmigo, a ver si me gustaría saber si ustedes ya están invertidos en Merval este año, si vienen invertidos, si recién están empezando. Sé que hay muchos que no, sé que muchos que nos siguen ya hace bastante, pero los que recién estén empezando a ser técnicos, sí. Y dicho esto, arrancamos viendo el Merval medio en dólares, como hacemos siempre antes del recorrido de todos y cada uno de los activos que vamos viendo en pesos y en dólares de nuestro mercado local. 1.825 puntos, el máximo que marcaba el Merval medio en dólares en enero del año 2018. Estamos llegando a los 1.000 puntos el día de la fecha, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Tenemos una clara zona de máximo relevante de julio del año 2019, cercano a los 1.046, y luego de eso los 1.092 en agosto del año 2018. De quebrarse esas zonas, atención, porque podríamos tener todo este espacio todavía alcista del Merval medio en dólares, aunque bueno, esto es un poco la tendencia que venimos repitiendo. Sigue siendo muy fuerte, sigue siendo muy alcista, más allá de algunos bandazos, la media empieza ya a ser un soporte importantísimo también para el Merval medio en dólares, que marcaba este claro doble suelo, activándolo por análisis técnico casi en noviembre del año pasado, y bueno, casi con objetivo cumplido. No decimos con objetivo cumplido ahora porque nos falta un poquito de espacio hacia los niveles de los 1.046 dólares, ¿sí? Para el Merval medio en dólares, pero bueno, estamos ahí cerquita y habrá que ver si es capaz de mantener los soportes que ya al menos no tenemos como referencia en el corto plazo, 8.51 y sobre todo la zona de la media ascendente que hoy pasa por los 7.87, zona de doble suelo en los 6.43, Merval medio en dólares espectacular, niveles FIBO de todo el impulso alcista también bastante lejos del precio actual, cercano al menos el soportazo de largo plazo en los 532 dólares aproximadamente. Vamos a ver qué es lo que va pasando, pero una tendencia muy fuerte para un Merval medio en dólares que la verdad que lo viene haciendo espectacular, de una manera muy fuerte, muy alcista, y que, bueno, vamos a ver si es capaz de mantener esta dinámica, ¿sí? Sobre todo por lo que vamos a ver a continuación, porque vamos a empezar a ver todo el recorrido de los activos que solemos ver, bueno, en todos los videos del Merval, pero fíjense, por ejemplo, evaluar, ¿sí? La bolsa
local, haciéndolo espectacular, también en pesos, y fíjense que más allá de eso, interesantísimo lo que está pasando con este sector que no me disgusta para quien esté fuera. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos tan lejos de la zona de la media, estamos con una figura un poquito menos clara, sí, en Aluar un poco más definida en Siderar, que vamos a ver un poquito más adelante, en pesos, donde ahí sí tenemos un patrón bastante claro a nivel técnico. Acá no, más allá de que podría activarse casi un triple suelo, doble suelo, rango de consolidación en caso del quiebre de los 1.167 pesos. Y bueno, la directriz bajista que estuvo intentando atacar el día de ayer, que no pudo quebrar al alza Aluar, pero después de este pequeño descanso, pequeña gran o larga corrección que tuvimos desde octubre del año pasado, en caso de tener una ruptura un poquito más clara y particularmente sobre niveles, a ver, un segundito, a ver si me saca el patrón, ahí estamos, sobre los 1.177 pesos, podríamos tener seguramente que el precio vuelva a buscar nuevamente zona de máximos, soporte en la media, 704 pesos, y particularmente niveles FIBO del último impulso de marzo del año pasado, que hoy pasa por los 615 pesos, doble zona que no tendríamos que perder de corto o medio plazo para que Aluar siga esta tendencia alcista, esta tendencia totalmente fuerte y que al menos, repito, hasta que más allá de la verticalidad de la subida de los últimos años, sí, ahora con un pequeño descanso interesantísima para quien no esté en el activo y en caso de quiebre claro de la directriz y de activación del doble, casi triple suelo y rango de consolidación al alza, podría ponerse interesantísimo. Indicadores que no están todos en sobrecompra, así que también interesante este aspecto, con posible espacio también para poder seguir avanzando hacia máximos. Vamos con banco francés, atención porque arrancamos con el recorrido de los bancos. Creo que, bueno, este es el sector no de ahora, ¿sí? Estamos hablando de que era un sector que veníamos siendo insistentes, que era el sector más atrasado. La energía cuando empezaba a sonar, ¿sí? O cuando empezábamos a leer que había que comprar Pampa, bueno, Pampa ya estaba con el ciclo comenzado. Bueno, ¿qué pasa con el sector bancario? Impresionante, sí, al menos el comportamiento a nivel técnico que estamos teniendo de la gran mayoría de bancos argentinos. Empezamos con francés que está un pasito, y cuando digo está un pasito de crear niveles importantes, estamos hablando de niveles previo a ir a intentar buscar si cerrar el hueco de las PASO que recién pasa por los $10.82, estamos en $6.35 cotizando el día de la fecha, y bueno, con una resistencia clarísima, ¿sí? Triple resistencia, ¿sí? Cercana a los niveles de los 6,50 centavos dólar, que en caso de quiebre, atención porque es verdad, tenemos muchísimas resistencias por el camino hacia máximos de toda su historia del año 2018 para francés en los 27,36 centavos de dólar. Repito, estamos en los 6,35 y con una tendencia al menos de corto a medio plazo alcista. ¿Por qué esto? Bueno, porque la sucesión de máximos y mínimos es creciente, no hay ningún tipo de duda respecto de esto, e incluso, sí, sobre todo mientras mantenga la zona de la media, que incluso tuvimos un pequeño doble suelo en esas zonas, marcando un suelo y siguiendo al alza, rompiendo una directriz clarísima el día de ayer, y ahora yendo a atacar esos niveles. Atención a no dormirse porque, bueno, obviamente el ADR ya de francés haciendo lo suyo, 4,84 donde pasa la media, el gap alcista también, clara zona de soporte en los 4,75 y particularmente toda esta zona de soporte en los 3,76 que pasa ahí cerquita de los 3,77, niveles FIBO 61.8 del último gran impulso alcista que tuvimos en banco francés, muy fuerte, y repito, en caso de quiebre de la zona de los 6,50 centavos de dólar podríamos tener un rally interesantísimo, ¿sí? Sobre todo en francés, más allá de indicadores, acá sí me gusta un poquito menos la sensación de sobrecompra que hay, o la sensación no realmente viéndolo en cuanto a particularmente el estocástico, el RSI, en clara zona de sobrecompra. En algún momento los indicadores van a tener que purgarse, pero bueno, veremos si es capaz de quebrar con claridad esa zona, quedarse, ¿sí? Por esos niveles, al menos algún tiempo, que eso puede ocurrir también, pero a prestar atención también a lo que vaya pasando en caso de quiebre de estas zonas de resistencia importantísimas para banco francés. Y si hablamos de macro, un poquito más avanzado acá sí, banco macro que banco francés. ¿Por qué digo esto? Porque acá sí ya tenemos el quiebre de alguna zona un poquito más importante, quizás siendo de spoiler a banco francés que viene un poco más atrasada, pero con algo de incremento de volumen comprador, de volumen negociado sí en el papel, y sobre todo lo que tiene que ver con, bueno, doble zona de resistencia también, que en caso de que el ataque, de que la quiebre de una manera un poquito más clara,
también tenemos mucho recorrido por el camino, 33 dólares con 59 centavos, lo que cotiza hoy en día Banco Macro, ¿sí? Bueno, máximos acá sí en Banco Macro desde el año de octubre del año 2017 y bueno, lejísimos todavía, máximos cercanos a los 34,96 y sobre todo particularmente en los 39,06 centavos de dólar, tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes, anulamos incluso un clarísimo doble techo hace poquito cuando rompíamos máximos entre mínimos en los 28,34, nos hacía pensar que pasaba lo peor, sobre todo porque también tuvimos, ¿sí? En estos niveles, una vez que perdíamos la zona de la media, una pequeña divergencia, ¿sí? Precio descendía y fíjense, en algunos indicadores nos marcaba también, particularmente en el estocástico y en el RSI, divergencia alcista, divergencia que se cumple y cumpliéndola deja un claro gap alcista que marca zona de soporte también para Banco Macro, 23,21 la media ascendente y sobre todo niveles de los 20,68, junto con el mínimo, si de esa divergencia en 17,36, para la verdad que un activo que, repito, en caso de quiebra de los 34,96, tiene mucho, pero mucho camino por recorrer, a no dormirse, sí, sobre todo el sector bancario y sobre todo lo que pueda pasar, siempre y cuando mantengamos esta triple zona de soportes, particularmente también el 61.8 del último impulso en 18,86, indicadores sobrecomprados todos. Acá volvemos un poco a la hipótesis que marcamos de lo que tiene que ver con francés. En algún momento va a tener que purgar indicadores, pero por el momento no parece ser la situación, ¿sí? Y sobre todo, bueno, porque en caso, repito, de quiebre en los 34,96 se aclara un poquito más el panorama para lo que tiene que ver con banco francés y lo que tiene que ver puntualmente con bolsas y mercados argentinos. Bueno, activo, obviamente, que lo tenemos en pesos, pero que si al menos vamos evaluando todo lo que estuvo pasando desde el último, o al menos de los últimos impulsos que podemos medir, ¿sí? De este gran activo, vemos que vamos a marcar el último impulso precisamente que tuvimos desde casi febrero, marzo del año 2023. Fíjense, subida, ¿sí? Subida sin parar. Estamos viendo obviamente gráfico en pesos, lejos, pero muy lejos de algún soporte clave y sobre todo lejos de la media ascendente. Cuidado, sí, con quien esté recién empezando y entra en cualquier activo o cualquier precio, porque en algún momento vamos a tener que corregir. Estamos en un periodo espectacular de Bima también en este sentido, que ha tenido, repito, algún periodo bastante bajista, 2018 hacia el 2020, y de ahí sí, todo este rally en forma vertical, que repito, en algún momento va a tener que purgarse, vamos a tener que tener alguna corrección un poquito más clara. No la estamos viendo por el momento, más allá de, bueno, ahora sí una corrección el día de ayer y el día de hoy, y la media ascendente que recién pasa por los 600 pesos, estamos en los 1186 para un activo fuertísimo, un activo alcista, y que recién tiene soportes en los 893, primer nivel FIBO 38.2 del último impulso desde marzo-abril del año 2023 y los 642 ahí cerquita de la media, también marcando un claro soporte de corto-medio plazo para este activo, que repito, Bima la verdad que sigue muy fuerte, muy alcista, a monitorear esos niveles para quien la lleve en cartera. Y arrancamos con el sector energético, ¿sí? El sector que, no subiendo como los bancos, esa es una realidad, pero manteniendo un poco el panorama que veníamos analizando previo a cerrar el año pasado en los últimos videos del canal. Y fíjense lo que estuvo pasando, sobre todo con CEPU, con Central Puerto, que está intentando ahora atacar un nivel interesantísimo, ¿sí? De resistencia a los 9,94. Estamos hablando de, bueno, que fue a cerrar el hueco de las PASO, 2019 lo termina cerrando porque cerramos por arriba de los 9,45 y ahora le falta dar ese pasito de quiebre de los 9,94. Esta zona de resistencia, tenemos algún nivel intermedio en los 11,35 y en los 12,82. Estamos hablando de máximos del año ya 2018. Activo que está fuertísimo, energía que, bueno, todo este sector lo viene haciendo bien, no desde ahora, a prestar atención porque cambiamos un poco la perspectiva, en este caso en CEPU, desde mediados del año 2021, ya hace bastante, estamos hablando hace más de 3 años, y con una sucesión por ahora de máximos y mínimos crecientes también en el gráfico, soportes claves en la media, soportes también en los mínimos que dejó anteriormente en los 8,55 y en el gap alcista en la zona de los 6 dólares aproximadamente junto con el mínimo de octubre del año pasado en los 5,29, niveles FIBO también marcando ¿sí? Esas zonas claves de soporte en los 4,80 para un activo que repito sigue fuerte, sigue alcista y que bueno en cuanto a indicadores tampoco estamos purgados en todos, sí es verdad en el MACD que vuelve a dar compra por arriba de cero,
pero el estocástico un poco más cerca de sobrecompra y el RSI también en la zona de 65, aunque repito, en caso de quiebre de los 9,94, lo más probable es que la tendencia siga y siempre y cuando respete estos niveles de soporte que estuvimos marcando en el gráfico. Y dicho esto, seguimos el recorrido con Sociedad Comercial del Plata. Vamos a tener un año, yo creo que espectacular, ¿sí? En algún momento, ¿sí? Digo espectacular en cuanto a movimientos técnicos, no estoy hablando solo de rendimientos, pero para hacer gráficos, para ser bien, bien técnicos y objetivos con lo que esté pasando. De ahí cada uno irá decidiendo, pero es interesante entender esto. Venimos de subidas brutales y entendiendo que recién como vimos con Bima, fíjense lo que está pasando con Sociedad Comercial del Plata, en máximos de toda su historia, recién ahora teniendo una pequeña corrección, ¿sí? El día de hoy, ¿sí? Después de haber marcado un nuevo máximo de toda su historia en pesos, en 95,88 centavos. Clara zona de soporte en niveles FIBO del último impulso alcista. Estamos hablando de niveles de los 73 pesos con 38 centavos y los 59,61, junto con el hueco alcista y la media que también nos marcan una clara zona de soporte ya de medio plazo, 52,21. Activo alcista, activo que no tiene ningún tipo de señal de cambio de tendencia, sigue una tendencia muy fuerte y muy alcista y que hasta que no se modifique, obviamente hay que estar arriba de la tendencia. Quien tenga este activo, quien no, esperar quizá alguna corrección, esperar quizá que el mercado se ponga un poquito nervioso para poder aprovechar algún patrón, para poder aprovechar el poder subirse a la tendencia. No es el momento, sobre todo, por ejemplo, en Sociedad Comercial del Plata. Para quien esté en el activo, bueno, lógicamente puede llegar a tener algún tipo de sentido todavía estar y, bueno, ajustar los stop loss en caso de que no los tengan, ¿sí? O empezar a evaluar esa cuestión, que es importante, siempre es importante saber dónde están nuestros stop loss y sobre todo interesante lo que está pasando con una pequeña divergencia. Fíjense, el precio sube. En RSI tenemos una pequeña divergencia que nos puede llevar si a tener alguna corrección de muy corto plazo, sí, que no le vendría mal al activo, a menos a zona de primer nivel FIBO o la media, para después seguir subiendo, ¿sí? Sin perder sobre todo el gap alcista interesante que había dejado el 17 de noviembre del año pasado Sociedad Comercial del Plata. Indicadores ahora sí que dan venta saliendo de zona de sobrecompra, así que probablemente yendo a buscar alguna purga también en cuanto a indicadores. Este activo que de todas formas sigue muy fuerte, sigue muy alcista y no da al menos señal de venta por el momento, más allá de estas indicaciones en máximos, ¿sí? Repito, cada cual siguiendo su sistema, pero sí un activo muy fuerte que sigue su tendencia alcista, también Sociedad Comercial del Plata. Y nos vamos a Cresud, activazo. Ojo con este activo que está también un pasito de romper algún máximo interesante. Estamos hablando de una zona interesante de resistencia bueno, estamos hablando aproximadamente de julio del año 2019. Fíjense que nos frenamos justo en esos niveles de precio y ahora está intentando, luego de atacar la zona de apoyarse sobre la media de 50, de ir nuevamente a testear esos niveles y volver, ¿sí? A marcar un nuevo máximo, como ya lo dejó igualmente la semana, bueno, ya hace algunos meses, en la zona de los 10,11 centavos dólar y sobre todo con este gran gap alcista que dejó. Esto fue el 20 de noviembre, ahí cerquita, doble zona de soportazo que tenemos en estos niveles, la media en 7,38 junto con el hueco alcista y niveles Fibonacci del último impulso también para Cresud, que hoy pasan por la zona de los 6,93, el 38,2 y particularmente los 5,10 centavos dólar para el 61,8 de este gran impulso alcista. Es verdad, con mucho más zigzagueos Cresud que algún otro activo, algún otro ADR en dólares, pero muy fuerte, muy alcista ahí. En caso de quiebre de estos niveles claves, nos quedan bastantes resistencias por el camino, sobre todo los 11,53 y los 14,49 para intentar estar un poquito más cerca de máximos, pero ya cambió la perspectiva hace bastante y sigue en una tendencia muy fuerte, muy alcista. A monitorear la media, el gap alcista y sobre todo mínimos de octubre del año pasado en los 5,62 centavos de dólar. Todos los principales indicadores, particularmente el estocástico, ingresando a la zona de sobrecompra, mismo RSI, aunque sigue el MACD volviendo a dar cruce alcista por arriba de cero después de purgarse un poquito. Así que interesante también lo que está pasando con Cresud en caso de quiebre, ¿sí? De esos niveles de resistencia y de no perder soportes claves como acabamos de ver hace un ratito. Seguimos con el recorrido, sigamos con Cablevisión, otro gran activo en pesos, activo que, bueno, también nos deja nuevos máximos de toda su historia el día de ayer, hoy intentando hacer lo propio, intentando superar niveles de los 4.980 pesos, ¿sí? Que fue
el máximo de toda su historia, repito, marcado el día de ayer. Impulso alcista que nos deja algún soporte importante, ¿sí? En nivel FIBO 38.2, 3.406 pesos y particularmente los 2.419, la media totalmente ascendente, activo disparado, activo que no tendría sentido incorporarlo en máximos más allá de, bueno, de esta inercia, de este buen momentum que tiene al alza, sino esperar algún timing técnico, esperar alguna corrección como las que suele tener el activo para incorporarse siempre y cuando mantenga todas las zonas de soporte que ya viene teniendo de corto, medio y también de largo plazo. Así que, bueno, Cablevisión haciéndolo espectacular, al alza, sí, y bueno, todavía con soportes importantes muy lejos del precio actual, 2.345 y sobre todo también soportazo de medio largo plazo, 2.783, soportes de, bueno, casi todo entre septiembre y octubre del año pasado que nos dejaba en esa zona de precio Cablevisión también claros niveles de soporte. Indicadores estallados sobre compra extrema, sí, sobre todo el RSI en 93 y en 89 el estocástico. El MACD en compra, fíjense, por arriba de cero, bueno, descontroladísimo. Esperemos a una corrección. Quien tenga este activo en cartera es un claro mantener. No hay ningún tipo de debilidad a nivel técnico y lo más probable es que la tendencia, repito, continúe mientras no haya ningún patrón que modifique esto o alguna debilidad a nivel técnico que no la tiene Cablevisión a nivel gráfico sin ningún tipo de dudas. Y seguimos el recorrido con Edenor, ¿sí? Otro activo que, similar a Cepu, bueno, está ahí un pasito de quebrar niveles importantes y también con bastante espacio. Este sí, con un poquito más atrasada que Pampa, que la vamos a ver en un rato, también la líder del sector, pero en caso de quiebre de los 22,16 centavos de dólar, estamos hablando de máximos de julio del año 2019, todavía con espacio hacia máximos, sí, sobre todo si es capaz de quebrar los 29,81 y ya ir a atacar el FIBO 61.8 del último de gran impulso bajista en los 38,42, espacio hacia los 62 dólares con 82 centavos, máximos de toda su historia para Edenor, que hoy todavía sigue cotizando 20 dólares. La media hace de claro soporte dinámico del precio en 13,89, con 86, y primer nivel FIBO en 14,22, gap alcista, que también actúa de claro soporte en los 11,48 y sobre todo los 9,87, el 61,8 del último gran impulso que tuvimos no desde hace un mes, hace 2 meses, sino hace 3 años aproximadamente. Bueno, se cumplirá el cuarto ahora en marzo, ¿sí? Desde de marzo del año 2020 empezamos ya la evolución, ¿sí? En las energéticas. Bueno, sigue esta evolución alcista, máximos y mínimos crecientes y una tendencia espectacular que, repito, hasta que no pierda la media, hasta que no pierda ninguno de estos soportes claves, todavía Edenor también sigue a tono de lo que está pasando en la gran mayoría de activos del sector energético. Todos los principales indicadores, puntualmente el estocástico ahí un poquito más cerca de sobrecompra, el RSI también en el 64 y un MACD en compra por arriba de cero para Edenor. Y vamos con la líder, la más importante del día de la fecha. ¿Sí? Y esto, quien haya llegado hasta acá, se va a llegar un pequeño premio, sobre todo quien no esté en Telegram, ¿sí? El de que no esté en Telegram, porque esto algo fuimos repasándolo, algo fuimos compartiendo, ¿sí? Como un aviso previo con ustedes. ¿Sí? Estamos hablando de qué es lo que está pasando a nivel técnico con Grupo Financiero Galicia, ¿sí? Activando una figura técnica interesantísima, ¿sí? Un patrón de hombro, cabeza, hombro invertido, que ya lo activó el día de ayer puntualmente, ¿sí? O antes de ayer, ¿sí? Cuando quebrábamos los 11,78, ¿sí? Hombro izquierdo, cabeza, hombro, ¿sí? Medíamos desde el punto de ruptura y, bueno, todo, ¿sí? Desde la cabeza hasta lo que tiene que ver con la neckline y proyectamos, ¿sí? Con esta proyección que aproximadamente nos daría, ¿sí? Desde el punto de ruptura, un objetivo hacia los 26,58 centavos de dólar, siempre y cuando no se anule. Acuérdense que se puede anular, obviamente, todos los patrones y todas las estructuras técnicas. Vamos a ver qué es lo que va pasando. ¿Sí? Soportes claves en la media en los 15,26 para, obviamente, que este patrón siga al alza y sobre todo en la zona de la cabeza que justo está en los niveles del FIBO 61,8 de todo el último impulso, que está claro que ahora tendríamos que actualizarlo porque con el último subidón lo tenemos un poquito más arriba, lo tenemos en los 15,36, el 38,2, lo vamos a hacer un poco en forma manual, y el 61,8 también lo vamos a encontrar en los niveles de los 11,79 centavos de dólar, que vamos a ver si es capaz de mantenerlo, ¿sí? De mantenerlo, pero ya con este objetivo, no únicamente esta es la parte positiva, activando con esta ruptura de la neckline también volumen, ¿sí? Como, bueno, uno de los requisitos para
poder cumplir o poder activar y tener en funcionamiento este patrón técnico, sino que máximos y mínimos crecientes. Acá repetimos que no veníamos con esta reversión de hace 2 semanas, veníamos ya hace bastante cuando nos generaba algún patrón, algún triángulo, algún doble suelo, ¿sí? Y bueno, con sus vaivenes, ahora sí, parecería estar atacando otros niveles bastante más importantes. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de máximos de casi agosto, ¿sí? Julio-agosto del año 2019, diciembre también del mismo año y también todo el máximo, toda esta zona en donde llegamos hace no tanto, ¿sí? En julio del año pasado, cercano a los 18,31 centavos de dólar, nos frenamos, fuimos a atacar nuevamente algún mínimo y ahora sí parecería ya con mucha fuerza encontrar espacio para solamente tener lugar de ir a buscar cerrar el hueco de las PASO, año 2019, hacia los 38 dólares con 58 centavos para Grupo Financiero Galicia, que ahí no se termina, si recién cerraríamos el hueco de las PASO y tendríamos una clara zona de resistencia también sobre los 38,58, hay que llegar a esos niveles, veremos qué va pasando, y los 73 dólares que, bueno, ya están lejísimos del precio actual estamos hablando de enero del año 2018, pero ya empezamos, así que atención, soportes en la media, repito, para quien quiere incorporar este activo, que en lo personal incorporé en cartera, ya, bueno, al momento de, un poquito antes de la ruptura, ¿sí? Y bueno, de estar activado este patrón a nivel técnico, pero soportes sobre todo en la media y en nivel FIBO 61.8, hoy en los 11,79 centavos de dólar para Grupo Financiero Galicia. Indicadores, es verdad, sobrecomprados, pero vamos a ver si es capaz de, con el patrón en cumplimiento, ¿sí? Quedarse en esos niveles y purgar un poquito más adelante, ¿sí? Sin perder obviamente la media y sin perder niveles de los 11,79 centavos de dólar, que es importantísimo que no lo pierda para Grupo Financiero Galicia. Y seguimos el recorrido, vamos con Holcim, ¿sí? Ya estamos casi llegando a la mitad de nuestro recorrido. Holcim con una tendencia también espectacular, medida en pesos, muy pero muy cerca de máximos. Acá tuvimos una pequeñísima corrección hacia zonas de mínimos anteriores, 1453, y niveles FIBO del último impulso, que hoy pasan por los 1258 y niveles de los 8,84, ahí cerquita también de la media, cerquita de la directriz alcista, que doble zona, ¿sí? O triple zona que no tendría que perder tampoco Holcim para seguir con esta evolución alcista, al menos de medio y largo plazo. Activo que no me gusta en cuanto a timing técnico, ¿sí? Porque está muy cerca de máximos, pero activo muy fuerte y muy alcista para quien la tenga en cartera, es un claro mantener. No tenemos, inclusive, indicadores tan sobrecomprados, sacando el RSI, que ahora sí sale de sobrecompra, pero el estocástico, fíjense, todavía con bastante espacio hacia niveles también de sobrecompra. Y dicho esto, seguimos también con Loma Negra, otro gran activo. Este me encanta, este activo. Ojo a prestar atención, papel y lápiz. Vimos uno, Galicia, ya se lleva en Galicia. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con Loma, que yo creo que próximas semanas se puede poner muy interesante. Sí, o próximas sesiones vamos a ver qué pasa en los niveles en los que está. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, quien venga siguiendo los videos pido perdón, porque vamos a decir algo un poco creo que repetitivo del comportamiento a nivel técnico que está teniendo Loma Negra, pero atención porque empezamos a tener una reversión de esta clara tendencia bajista que tenemos desde máximos, desde el año 2018, también que veníamos cotizando 26 dólares con 94 centavos, hoy activo cotizando en 7,19 y atención porque rango de consolidación, que habrá que ver para dónde termina de definir Loma Negra. ¿Por qué digo esto? Porque quebrábamos directriz, ¿sí? Hace no tanto, bueno, antes de precisamente el cierre del año anterior, y fíjense el retesteo precisamente a esa línea que habíamos, esa directriz bajista que habíamos roto, y sobre todo apoyo en la zona de la media de 200, 6,51 centavos de dólar, por si fuera poco, claro, soporte en el gap alcista de los 6 dólares. Vamos a ver qué es lo que pasa, triple zona que no tenemos que perder, estamos hablando del mínimo anterior, la media, y sobre todo el gap alcista que actúa como soporte en los 6 dólares, y atención con los 7,36 centavos de dólar, zona que, bueno, en varias ocasiones ahora está intentando atacar, no está pudiendo, sí, con esos niveles de precio el activo, pero en caso de quebrarlo y sobre todo de romper los 8 dólares, tenemos mucho espacio al alza, porque después de los 8,33 ya iríamos también a intentar cerrar el hueco de las PASO, uno de los activos en dólares Loma Negra que viene muy atrasado, así que a no perderle pisada, ¿sí? Se complicaría bastante más en caso de quiebre de la media y sobre todo quiebre de ruptura del hueco alcista y los 5,77 centavos de dólar para
Loma Negra. Veremos qué va pasando, todos los principales indicadores cerca de niveles de sobrecompra. También interesante ver cómo se van purgando sin perder la media y sobre todo los niveles de los 5,77, pero segundo activo que al menos en cuanto a su ADR sí habría que anotar para ir siguiendo en las próximas semanas. Así que dicho esto, seguimos con nuestro recorrido. Gracias por estar ahí nuevamente, nuevo año conmigo, sí que vamos a estar compartiendo, repito, sí la salud, sí los mercados, sí internet, sí, bueno, sí este año nos deja, todos los años es un nuevo desafío, así que esperemos que sí, estaremos seguramente ahí compartiendo con ustedes. Mirgor, casi en máximos, nuevamente, sí, generando una clara explosión alcista el último mes, sigan teniendo empezar un comienzo de año espectacular, esa es la realidad, después de un triple suelo que lo cumplíamos a nivel técnico, ¿sí? Una vez que lo activaba en los 10.592 pesos, ahora cercano al máximo de toda su historia, que hoy pasa por la cotización de los 17.322 y la media ya un poco más lejos del precio actual, luego de este último rally. Es verdad, es tentador entrar a activos que no paran de subir, pero tenemos que tener en cuenta que solemos no tener timing técnico, quiero decir, en máximos, así que esperar correcciones, esperar quizá algún comportamiento cuando nadie mire estos activos, empezar a mirarlos nosotros desde la parte gráfica para poder al menos gestionar el riesgo, porque claro, en niveles claves de soporte nos quedan recién en niveles de la media, 9.797 y nivel FIBO del último impulso alcista de marzo del 2023 a la fecha, que hoy pasa por la zona de los 9.450 pesos, lejísimos, ¿sí? Para al menos intentar gestionar el riesgo de una manera acorde e incorporarse quizás sí, después de alguna corrección, una tendencia que, es verdad, todavía sigue siendo muy fuerte, está bien que es en pesos, pero fíjense que es una tendencia espectacular que lo viene haciendo bien año tras año, aunque no está exento de, en algún momento de mercado difícil, tener correcciones fuertes o descansos largos para, lógicamente, igual después seguir esa tendencia de fondo, que es muy alcista, sí, pero no comprar en cualquier momento, al menos desde mi punto de vista, es un poco el consejo que siempre les doy. Todos los principales indicadores sobrecomprados, quizá acá también tengamos que tener alguna purga a nivel gráfico para purgar sus principales indicadores, particularmente el estocástico, pero lo sigue siendo pero muy bien lo que tiene que ver también con Mirgor, siguiendo esta evolución alcista, al menos sí a enero de este principio de año. Otro activo que sigue su gran rally alcista, y acá sí digo gran rally alcista porque, bueno, este es un activo, uno de los que más compartimos, ¿sí? En los últimos años, que es Pampa, ¿sí? Cuando nadie hablaba quizá de que las energéticas, acá ya no se hablaba tanto de vaca muerta, ¿sí? Sino que se hablaba por acá de vaca muerta, se hablaba por acá, sí, obviamente 2018, 2019, pero cuando empezamos a ver realmente la reversión fue cuando la parte gráfica nos iba dando un poquito las pautas, ¿sí? Las pautas a nivel gráfico, a nivel precio, más allá de todo lo que se habla, más allá de todo lo que se lee, porque todavía fíjense lo que es la tendencia, una tendencia muy fiel, sobre todo, repito, que esto es un gráfico para quien recién esté empezando a ver análisis técnico, para quien recién esté empezando a seguir precios y sobre todo para entender que, por ejemplo, algún indicador como la media de 200 nos puede ayudar a veces de una manera impecable. Fíjense la cantidad de veces en las cuales incluso sí, casi a fines del año pasado la media actúa como soporte dinámico en el precio, todavía sigue siendo el soporte más importante de Pampa Energía en los 41,23 y niveles FIBO de esta última subida que todavía se mantiene muy pero muy alcista, 25,27 sobre todo, nivel FIBO 61,8 de todo el último tramo alcista que, repito, no viene de hace una semana, sino que venimos desde marzo del año 2020. Espacio para seguir, hay mucho, sí, muchos máximos por el camino, sobre todo hacia niveles de los 72,88, que veremos, llegado ese caso, qué es lo que va pasando con el activo, y sobre todo si podemos superarlos para volver a marcar nuevos máximos. Creo que estamos ya pasando la mitad del recorrido alcista del ciclo de las energéticas, así que hay que tener cuidado porque, repito, son activos cíclicos, activos en los cuales en algún periodo vamos a tener que no estar, ¿sí? Mientras, obviamente, hay que estar subido la tendencia mientras lo técnico nos mande, lo técnico obviamente nos marque esta tendencia fuerte, cuando no, bueno, obviamente para eso nos ayudarán los stop loss y los niveles de soporte clave que tenemos, repito, 41.25, gap alcista ahí, niveles FIBO sobre todo los 25,27, para un Pampa Energía que sigue espectacular, repito, con muchísimo recorrido al alza, uno de los activos que más subió en bolsa en los últimos 3 años, en dólares, sí, ADRs, sí, bolsa argentina, y todos los principales indicadores RSI saliendo de zona de sobrecompra, estocástico interesante, todavía con un poquito más de espacio hacia esos niveles y manteniendo compra por arriba de 0, así que Pampa la verdad que una joyita y sigue su evolución alcista
de una manera impecable. Y dicho esto, seguimos con el recorrido ya casi ahí, casi a cierre, sí, pero bueno, todavía nos faltan algunos más, pero venimos oxidados del verano, pero bueno, obviamente seguimos con este gran recorrido de, bueno, el gran sector, que yo creo que hay que mirar, repito, sigo siendo insistente, fui insistente hace 2 meses y medio de que era el sector más atrasado, lo vemos ahora a nivel gráfico, ojo cuando quizá quebremos algún hueco bajista de las PASO, cuando lleguemos a la mitad de toda esta gran caída que venimos teniendo, por ejemplo, en Superviel, porque en ese momento seguramente empecemos a leer que los bancos son oportunidad. Creo que la parte gráfica descuenta eso antes y yo, sobre todo, entiendo que podría estar descontándolo ahora. No sabemos el futuro, pero la parte técnica es muy, pero muy fiel, sobre todo con algunas pautas que nos va dejando, sobre todo esta que también vemos en Superviel, volumen comprador, doble hueco alcista, la media ascendente en los 2,89 que ya actúa como una clara zona de soporte dinámico del precio, $2, repito, en el gap y los 1,75 mínimos de octubre del año pasado para Superviel, que quiebra los 4,92 y ahora, ya habiendo quebrado esa zona de resistencia importante, con hueco, con espacio, literalmente libre para ir a cerrar el hueco de las PASO en los $7,09. Veremos si lo hace en forma vertical, veremos si es con descansos alguna corrección. Ya la tuvimos, algún descanso bastante fuerte con volatilidad a la media de 50, pero sin cerrar ninguno de los huecos alcistas y sobre todo respetando ese clarísimo nivel de soporte dinámico que es la media de 200, 2,89 para el grupo Superviel. Todos los principales indicadores en zona de sobrecompra. Vamos a tener que purgar indicadores en algún momento acá seguramente, pero sector bancario fuerte. Galicia lo que haga también le va a influir a Superviel sin lugar a duda porque es la líder del sector, pero ya con espacio para ir a cerrar el hueco de las PASO, también Superviel, sector bancario, lo mejorcito del Merval, al menos a enero de este año. Y vamos con Telecom, otro gran activo, sí, que lo sigue haciendo espectacular, sí, obviamente estamos viendo activos en pesos, pero bueno, con rendimientos que creo que más allá de que sea el análisis en pesos, son rendimientos espectaculares que vale la pena. Quien quiera analizar, obviamente, con la fórmula en TradingView, cada activo que no tenga ADR lo puede también hacer, pero a no perderse también que los gráficos en pesos son muy válidos, ¿sí? Sobre todo para mostrarnos la fortaleza que tienen los activos y las empresas argentinas, también nuestra moneda, y sobre todo lo que tiene que ver con el último gran impulso que tuvo Telecom, estamos hablando de marzo del año pasado, en donde ahora sí nos marca claras zonas de soporte de corto medio plazo en niveles de la media, 1027, y en el gran gap alcista que dejó, estamos hablando del 16 de noviembre del año pasado. Pequeño doble suelo que ahora activa por análisis técnico casi cumplido una vez llegado a máximos. Y ahora hay que ver si tenemos algún descanso a nivel primer FIBO que hoy pasa por 1467 y la media condice ahí cerquita de los 1027 con el 61.8 del último impulso alcista en los 1039 pesos. Impresionante, la verdad que lo viene haciendo muy bien, pero acá repito, muy cerca de máximos. Timing técnico que habría que tenerle paciencia al activo que termine de corregir, que caiga y que cuando caiga, sí, sin perder niveles claves, nos pueda generar algún patrón como ese doble suelo que acabamos de ver en el gráfico. Todos los principales indicadores, bueno, en sobrecompra, teniendo que purgarse en algún momento Telecom, pero la verdad que en una fuerza alcista espectacular y haciéndolo muy, pero muy bien también este activo. Y nos vamos con TGN, si ya casi entrando en las últimas de nuestro recorrido, de nuestro primer recorrido del año, ¿sí? Para la bolsa, para nuestra bolsa argentina. Y acá sí, bueno, TGN con una pequeña corrección, pero con un gráfico impecable, también hablando de un gráfico en pesos, pero bueno, fíjense lo que es el recorrido que viene teniendo TGN de los últimos años, ¿sí? Después de la pandemia, un rally brutal que tuvimos, lo venimos compartiendo, ¿sí? Hace 3 años también, y particularmente, bueno, todo el último rally alcista, brutal que venimos teniendo en los 1.704 pesos, la zona de primer nivel FIBO del último gran impulso que tuvimos de marzo del año pasado hasta el máximo de toda su historia, y 1.166, el FIBO 61.8 ahí cerquita de los 1.103, de donde pasa la media, junto con el gap alcista, el claro gap alcista que actúa como soporte ahora, del 22 de noviembre del año pasado, lejísimos de soporte, casi en máximos, y bueno, mantener para quien la tenga en cartera, quien no, esperar alguna corrección, pero una fortaleza espectacular también en TGN para este activo que no para de subir y sigue subiendo, ¿sí? Y que, bueno, está muy lejos de soportes. Todos los principales indicadores también en clara zona de sobrecompra. Veremos cuándo van purgándose
para ir teniendo quizá alguna oportunidad quien no pueda estar todavía en este activo. Y nos vamos con TGSur, ¿sí? Del mismo sector, en dólares, ¿sí? Con un doble suelo activado por análisis técnico, casi a medio cumplir, y casi ahí una zona que le está costando bastante también a TGSur. Estamos hablando de los niveles de los $16, 16, con todo esto, fíjense, toda esta zona de resistencia que volvemos a chocar, ¿sí? Ahora en diciembre del año pasado, y ahora estaría intentando ir a atacar para, después ya tener un camino un poquito más despejado para ir a buscar los $23.22, máximos de toda su historia en ese caso para TGSur. Estamos recién en los 15,13, y que por análisis técnico, doble suelo clarísimo, objetivo hacia los 17,36, no solamente por eso, sino porque tenemos la media actuando como soporte dinámico, 12,32, primer nivel FIBO en $11.02, el doble suelo, ¿sí? Actuando también como soporte del precio en los 9,62, y el 69,8 del último gran impulso que tuvimos desde, en este caso también desde marzo del año 2020 hacia los últimos máximos, que pasa hoy por la zona de los 8,22 centavos de dólar para TGSur, que de quebrar estos niveles de los $16, parecería, al menos por el objetivo que tiene planteado, podría seguir al alza. Acá el timing técnico, lamentablemente, no es tampoco el mejor, aunque no es el peor, hay bastante espacio todavía para seguir subiendo, siempre y cuando no perdamos esos niveles clave del soporte, y sobre todo por esta estructura que está todavía medio cumplir del doble suelo. Principales indicadores llegando a zona de sobrecompra, así que vamos a ver qué es lo que va pasando con TGSur, pero muy buena perspectiva, al menos arrancando el año, muy positivo también TGSur, siguiendo su tendencia y siguiendo lo que venimos analizando semana a semana, y del año pasado, ¿sí? Así que al menos un poco con la tónica de lo que veníamos compartiendo. Y vamos con Transener, fíjense, Transener también en máximos de toda su historia, marcando nuevos máximos, inclusive el día de hoy, en los $1.522, y con soportes lejísimos del precio actual. Estamos hablando $1.021 el FIBO 38.2, 6.99 el 61.8, ahí cerquita de la zona de la media de 200 en $600,59, mínimos también de octubre del año pasado en los 4,51, incremento de volumen negociado también interesante, ¿sí? Para, reforzar un poco esta tendencia muy fuerte y muy alcista que sigue teniendo Transener. Timing técnico muy malo, pero es un clarísimo mantener para quien tenga este activo en cartera todavía. Todos los principales indicadores sobrecompradísimos, alguna purga, alguna corrección vamos a tener que tener. Veremos si es manteniendo mínimos y sobre todo manteniendo la media. Mientras no se pierdan esos niveles, no pasaría absolutamente nada. Y seguimos, repito, con una tendencia muy fuerte y muy alcista. Y vamos casi con los últimos, ya casi, para quien esté casi al final de este video, se va a llevar este activo, que yo creo que vamos a ver si termina de cumplir este triángulo alcista que tenemos activado en Ternium, en Siderar, en donde, tenemos 3 toques por la parte superior, 3 por la inferior, ruptura por la parte alta en los 1.004, y con un objetivo hacia los 1.529 pesos para Siderar. En ese caso sería romper máximos de toda su historia, pero es verdad que con un descanso bastante largo que venimos teniendo desde octubre del año pasado en este sector, así que habrá que ver si, siguiendo toda esta tendencia alcista de fondo y después de este pequeño descanso con esta estructura, nos regala al menos el objetivo en los 1.529. Veremos si es para seguir y veremos si es para mantener también soportes claves que hoy pasan por, al menos del último impulso de marzo del año pasado, hacia máximos por niveles de la media, que hoy pasa por los 663 pesos, y sobre todo el 61.8, 579 pesos para Ternium, ¿sí? Que tiene este objetivo activado, principales indicadores cerquita de zona de sobrecompra, pero así todo con un objetivo bastante claro a nivel técnico, que en lo personal me gusta bastante. Está un poco más claro que Aluar, ¿sí? Así que Siderar también interesantísimo para quien desea incorporarla, quien la tenga en cartera, es un claro mantener también para este activo. Y vamos a los últimos, sigamos con Valo, un activo, este sí que cada vez es más difícil hacer un análisis técnico a Valo, porque, esto es Valo, impresionante, sigue estando cerca de máximos de toda su historia, en los 200,92, y ahora, tenemos correcciones recién hacia los 210 pesos, que es el mínimo anterior, la media que recién pasa por los 149, gap alcista que dejó en noviembre del año pasado también, ¿sí? Aproximadamente por los 122 pesos, muy lejos del precio actual. Estamos cotizando hoy en los 278 pesos, alguna corrección en algún momento vamos a tener que tener en este activo. No parece ser, al menos el escenario más posible hoy, ¿sí? Porque estamos con una inercia y con un momentum muy fuerte y muy alcista, pero a tener precaución
quien quiera sumarse acá, ¿sí? Porque no sabemos si después vamos a seguir con esta tendencia o cuándo se va a producir nuevamente el quiebre del máximo que dejó en los 292. Así que, dicho esto, sí, soportes muy, muy lejos, pero un activo que, marcando nuevos máximos en toda su historia, la sesión anterior y, bueno, con un timing técnico no muy bueno, momentum muy fuerte y con algún indicador, sobre todo, dando alguna divergencia bajista. Precio sube, fíjense, por ejemplo, el RSI también marcando alguna divergencia. No termina de confirmar todavía el MACD, pero podríamos también tenerla junto con un estocástico que acá, sí, así levemente también nos marca una pequeña divergencia. Indicadores en sobrecompra, también dando venta, el estocástico sobre todo, como veíamos recién. RSI saliendo también de la zona de sobrecompra. Todo parecería indicar que se puede llegar a venir alguna corrección, así que a monitorear los niveles claves, la media y niveles FIBO de la última subida desde el año 2023. Y vamos con YPF activazo, activo que sigue todavía esta tendencia alcista, que arrancó un año bastante positivo más allá de una pequeña corrección y que sigue un poco la tónica de todo lo que tiene que ver con las energéticas, ¿sí? Un impulso al alza también muy pero muy fuerte y, bueno, niveles claves en la media que no tiene que perder. Estamos hablando de los 13,51 centavos dólar y particularmente el mínimo que dejó en noviembre del año pasado, que pasan por los 9,65, niveles FIBO del último impulso de marzo del 2020 a los 8,58 ya de memoria, esta triple zona que no tiene que perder y sobre todo no cerrar el hueco alcista que dejó en el quiebre de la media, que yo creo que es importantísimo para que no marque al menos alguna debilidad. No parecería una corrección para seguir, fíjense, sobre todo en caso de quiebre de los 18,79, porque nos quedan muchos obstáculos por el camino, muchas resistencias a superar todavía. Estamos hablando de estos niveles puntualmente en donde nos frenamos, precisamente estamos hablando de máximos de junio del año 2019, 18,79 centavos dólar, que en caso de quebrarlo ya nos vamos a buscar los 26,76 y, bueno, toda la sucesión de máximos que todavía nos quedan para un YPF que todavía, repito, está muy lejos de su máximo histórico, que, bueno, vamos a ver si Investing nos ayuda y nos muestra que pasaba por los 70 dólares, ¿sí? Como lo estamos viendo a continuación, ¿sí? 2005 era la época de oro de YPF, de ahí caíamos y, bueno, recién ahora, ¿sí? Recuperando un poquito, mejorando su aspecto técnico por el momento, siempre y cuando no perdamos la media, siempre y cuando no perdamos niveles FIBO de este último impulso alcista, como lo estamos viendo en pantalla, ¿sí? Para YPF Sociedad Anónima. Todo lo que tiene que ver con principales indicadores, con un poquito de espacio. Es verdad que el RSI ya está en zona de sobrecompra, pero el estocástico tendría un poquito más de camino para intentar avanzar un poco más. Así que vamos a ver si también purga indicadores un poquito más adelante. ¿Sí? Y vamos con IRSA, ¿sí? Últimas tres, más una más que ustedes pidieron también en el grupo de Telegram para que vean que los leo. Y más allá de que el recorrido es largo y que no podemos analizar todas las del panel general, vamos a analizar particularmente una del panel general. Nos vamos con IRSA antes, a IRSA que respetó el nivel FIBO 50 de el último impulso alcista que tuvimos. Estamos hablando de este impulso, ¿sí? Fíjense que, a ver, no quería hacer eso, un segundito, ahí estamos. De todo este último impulso, de este tramo alcista, respeta, ¿sí? Nivel FIBO 50 que pasaba por los 5,89, sobre todo no perdiendo el 61,8 en los 5,15. De ahí clara reacción, ruptura de directriz y, bueno, claro gap alcista con quiebre de la media de 200 que hacen que el activo ahora esté un poquito más interesante. Intenta, fíjense, ir a atacar niveles clave sobre los 9,25 sin poder quebrarlos, pero veremos si ahora puede ir a atacar de una manera un poquito más clara los 9,48. En caso de quebrar esa zona, ya estaríamos hablando de un activo que deja atrás el hueco de las pasos del 2019 para venir a atacar ya una zona de julio del 2019 en los 10 dólares y mucha resistencia todavía por el camino para IRSA, que recién tiene máximos de toda su historia en dólares, en su ADR, en 30,01 centavo de dólar, máximos que tuvimos por allá, por diciembre del año 2017, así que mucho camino para IRSA todavía por recorrer, siempre y cuando, repito, no perdamos la media ascendente, el hueco alcista y sobre todo los 5,89 centavos de dólar, indicadores la gran mayoría sobrecomprados, así que este es el aspecto un poquito más negativo para IRSA. Y vamos con Tenaris, ¿sí? Y Telecom, el ADR de Telecom, que también lo traigo para poder compartir con ustedes. Tenaris, interesantísima, más allá de que, bueno, en el corto plazo tenemos un pequeño obstáculo a nivel gráfico, que lo vamos a ver a continuación. Seguimos con una tendencia muy alcista, soportes que, al menos de este último impulso de medio plazo, desde marzo del 2020 hacia el último máximo que nos dejaba el activo
en los 37,97 correcciones, ¿sí? Casi a nivel 50 FIBO, $20,09 es el claro soporte de largo plazo. Indicadores, sí, ahora no vamos a ver cómo están, pero no perdió al menos mínimos crecientes que venían dejando los años y meses anteriores. Fíjense sobre todo los 23,95, 24,63 y este mínimo que había dejado en octubre del año pasado en los 29,57, que hay que ver porque nos marca un doble techo después de perder mínimos entre máximos en la zona de los $32,82. Tenemos objetivo hacia esas zonas, vamos a ver si lo respeta. ¿Por qué digo esto? Porque había dejado un pequeño gap bajista, pero nuevamente se pone por arriba de la media, muy zigzagueante sobre la media. Esto no me gusta, sobre todo porque nos había dejado un gap alcista que está intentando ahora retomarlo nuevamente al alza. Vamos a ver ahora con un doble techo activado si es capaz de que pase lo peor, que eso recién pasaría en caso de quebrar los $35,96 y no perder la media de una manera clara. Es decir, si vemos algún hueco bajista o ruptura sobre todo de los 29,57, podría complicarse el gráfico de corto, medio plazo, ¿sí? Porque quedan lejos los soportes claves en los $20 y sobre todo porque en caso de superar algún nivel clave, los $40,58, nos queda muchísimo camino por recorrer también para Tenaris, activo bastante más cíclico de los que solemos ver generalmente, pero obviamente vamos a tener ese camino, ese obstáculo en los aproximadamente en la zona del doble techo de los $36 y luego los 40,58 para ver si seguimos avanzando hacia máximos. Acá repetimos, volvemos otra vez al gráfico también de largo plazo para quien recién esté viendo Tenaris, ¿sí? Por primera vez, porque el máximo de toda su historia fueron los $75,23. Hablando del año casi 2008, ¿sí? Crisis hipoteca subprime, bueno, ahí teníamos caídas muy duras de Tenaris que nunca recuperó esos niveles y que recién ahora la perspectiva técnica al menos nos va mostrando otra cuestión. Sí, así que dicho esto, indicadores, lo que decía, interesantes, porque el estocástico sale de la zona de sobreventa recién, sobre todo poniéndose por arriba de la media y el RSI bastante lejos de niveles de sobrecompra, así que indicadores con espacio para ver si pueden ir a atacar esos niveles, particularmente los 40,58, así que quien tenga igual el activo en cartera, hasta que no pierda, esos niveles de soporte es un claro mantener para Tenaris, para el ADR de Tenaris que lo sigue haciendo bastante bien. Y vamos con el ADR de Telecom, así que ahora vamos a ver si lo podemos volver a cargar, porque bueno, está andando un poquito mal Investing, ahora sí, fíjense, lo vamos a cargar 2 veces, porque por esto hay que tener los dos, sí, siempre digo que hay que tener los dos graficadores siempre cargados, porque a veces Investing, sobre todo cuando uno está grabando o está haciendo algún directo, quiere fallarnos, pero bueno, no le damos tampoco tanto margen. Es gratuito, obviamente no nos vamos a quejar porque gracias a Dios tenemos estos indicadores gratis, ¿sí? Así que mientras no tocamos madera para que no se avive nadie y nos cobre, ¿sí? Para ver graficadores. 38,24, ¿sí? Telecom, su ADR en dólares, enero del 2018. Recién ahora tenemos un rango, una estructura de consolidación, ¿sí? Que se activó básicamente sí, al alza una vez que quebramos los 6,84, objetivo alcista hacia los 10,04. Es verdad que tenemos una tendencia muy bajista, pero habrá que ver si es capaz de, que acá queda un poco la duda, de ir respetando la media, que ahora pasa a ser una zona de soporte, y sobre todo la sucesión de mínimos crecientes y la directriz que nos va dejando cercano a la zona de los $4,80, mínimos crecientes también importantísimos, zona de doble suelo, fíjense en los $4,09, y que habrá que ver si es capaz también de Telecom, el ADR, de seguir al alza, porque, bueno, repito, tenemos muchas zonas de máximos decrecientes, 9,31, los 10,86 y recién el hueco de las PASO en los 12,61 centavos de dólar. Veremos si se va dando esa reversión, activo que, bueno, no mejora desde hace mucho tiempo en dólares. Vamos a ver si es un poco la hipótesis de seguir esta tendencia, al menos esta pequeña tendencia alcista que va dibujando en el gráfico y sobre todo que la media empieza a acompañar con un claro soporte dinámico y no se pierda. 6,15 y sobre todo el gap alcista, sí, zona de gap que luego de quebrar la media ya empieza a actuar como un soporte importantísimo en el gráfico, 5,34 para Telecom medido en dólares. Todos los principales indicadores sobrecomprados, RSI estocástico sobre todo. Vamos a tener que purgar algún indicador en algún momento. Veremos si es sin perder la media ni el hueco alcista para Telecom. Y dicho esto, vamos con la última, activo que
pidieron en el canal, sí, ya vamos cerrando el primer video de análisis verbal del año. Sí, gracias por haber estado ahí del otro lado. No se olviden dejar like, sí, comentar, sumarse a Telegram, donar, que quiera donar por Mercado Pago, que pusimos esa opción porque, bueno, venían insistiendo, así que también dejamos esa opción. Cualquiera de los dos, el like ya es suficiente, sí, así que gracias, en serio, y a ver, y estar ahí del otro lado, compartiendo, comentando, interactuando también en la comunidad, que es lo más importante para ir generando feedback, sí, para ir generando comunidad entre todos. Y Autopistas del Sol, vamos con este activo que tiene un timing técnico horripilante, ¿sí? Horrendo, ¿sí? El momentum es buenísimo porque estamos a máximos, pero venimos de subidas muy verticales, subidas que en algún momento se van a tener que purgar, en algún momento se han purgado, ¿sí? Pero que bueno, no estamos en un momento óptimo para poder incorporar este activo, que no quita que pueda seguir subiendo, lógicamente. Nadie lo sabe, nadie sabe el futuro, pero sí hay que gestionar el riesgo y sobre todo acá los soportes nos quedan lejísimos del precio actual, recién soportes claves en la media, 1196 en el gap, gran gap alcista que dejó activando un triple suelo, sí, cuando rompíamos máximos entre mínimos, con objetivo cumplido, y acá sí también dejando un soporte en esos niveles de suelo en 8,54 y en el hueco alcista que también nos dejó Autopistas del Sol, que actúa triple zona de soporte sobre los aproximadamente los 1.041 pesos para Autopistas del Sol, algo de incremento de volumen negociado también apareciendo en el gráfico, activo muy alcista, activo que hay que mantenerlo, que lo tenga en cartera y que no esperar alguna corrección o esperar alguno que tenga algún patrón, algún timing técnico como algunos de los que vimos, ¿sí? Hoy el día de la fecha, para poder gestionar, repito, mejor el riesgo en este tipo de activos y todos los principales indicadores ahora queriendo salir de la zona de sobrecompra, puntualmente el RSI en 68 y el estocástico también haciendo lo suyo, MACD queriendo dar compra igualmente por arriba de cero. Dicho esto, gracias por haber estado del otro lado. Cerramos el primer el primer video. Nuestro canal ya iremos haciendo directos a lo largo del transcurso de los meses, no se preocupen, esto es recién el inicio. Dejen comentarios, dejen like, vayan compartiendo conmigo también el grupo de Telegram que los leo, los vamos compartiendo ahí siempre, semana a semana y día a día. Así que bueno, gracias, repito, por estar ahí del otro lado. Que tengan excelente fin de semana y no se olviden, el día domingo nos vamos a encontrar en nuevo. Vamos a ver si hacemos directo, si llegamos. Si no, seguramente el video va a estar subido para arrancar el año con todo del mercado internacional. Mucha presentación de resultados, sobre todo Netflix y Tesla, que dejaron resultados dispares y bueno, con también comportamientos y reacciones a nivel activo bastante interesante para ir siguiendo. Dicho esto, gracias, repito nuevamente, vamos hablando y que tengan un excelente arranque de fin de semana y nos encontramos el día domingo todos y todas. Chau, chau.